equivalen tantas vanidades en el hombre toda su vida. Todo muere, todo en polvo se convierte, sus riquezas se pudren con la muerte, y en el alma un gran vacío que llenar. La belleza del hombre se aparta como flores que pronto deshojan. Enséñame, Señor, a contar mis días y que traigan a mi alma sabiduría, porque todo en el hombre es vanidad. Si entendiera el hombre cuánto Dios le ama, si el orgullo destruyera con sus manos, si abrazara con su alma la esperanza, cambiaría su manera de vivir. Si olvidara lo que entiende. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor Jesucristo, discípulos del Rey, que la paz llene sus vidas, sus corazones. Por supuesto, la paz del Señor, no como la paz que da el mundo, porque la paz del mundo no funciona, no existe, solamente es tranquilidad. ¿Sabe cómo podemos lograr la paz según el mundo? Cuando vemos satisfechos todos nuestros deseos humanos, carnales, y nos olvidamos de Dios. Pero esa paz siempre será efímera, será momentánea, y nosotros tenemos la paz del Señor, que vino a nuestras vidas a morar, y andamos en esa paz y la tendremos para siempre, por los siglos de los siglos. Damos gracias a nuestro Señor en este domingo 14 de marzo del año 2021 ya, en que vamos avanzando cada día. No importa las circunstancias, no importa lo que pase, cada día que pasa es un día menos para esperar la venida del Señor. Así que alegrémonos por los días, cuando despertamos en una situación cómoda, confortable, o cuando nuestros días no están siendo confortables, alegrémonos, gocémonos, porque siempre, siempre, cada despertar será un nuevo día, un posible día en que el Señor Jesucristo puede venir por nosotros, por su amada iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor? La suma de todos los hijos de Dios que aman a Jesús, que han tenido un encuentro con Jesús. Entonces alguno dirá, pero ¿cómo tener un encuentro con Jesús? Es por la fe, es cuando tenemos ya conocimiento de lo que Él ha hecho, cuando ha pasado por nosotros esa gran puerta que se llama el arrepentimiento, a los pies de la gran puerta a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Vamos a invocar su nombre en oración. Amado Rey, muchas gracias por este bello, hermoso día que tú nos das. Bendito eres, gracias porque has lavado nuestros pecados, Señor, porque has perdonado nuestro ser, has perdonado, Señor, toda iniquidad, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, grandioso, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que dejas al ser humano limpio de toda culpa cuando acudimos a ti, a tus pies, pidiendo, Señor, que tu misericordia funcione, y realmente funciona cada día de nuestras vidas? Esa misericordia que es una de las pocas cosas que nos sorprenden, Señor, porque todo lo que haces no nos puede sorprender, porque ya sabemos de tu bondad, de tu gracia, de tu amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien,
discípulos del Señor, les invito a abrir las Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 6. Juan en el capítulo 6, ¿ya? Tal vez se sorprendan que es un versículo que estuvimos predicando hace un par de semanas solamente, y que lo volvimos a ver en los días antes, en la reunión antes pasada. Está en Juan, ¿ya? En esto resume todo el resultado del amor de Dios por nosotros. La salvación, por ejemplo, se resume en el siguiente versículo. Mientras usted busca Juan 6, hay un versículo que es el más conocido en todos los idiomas, dialectos, que ha llegado a los lugares más recónditos de este mundo. Incluso donde todavía no se predica el Evangelio, el versículo ya lo tienen mucho. Es el primero que se aprenden en esas iglesias que están esparcidas, donde son perseguidos, porque el otro día estuve leyendo el testimonio de una mujer cristiana, que agradecía tanto al Señor porque después de 28 años le había llegado a sus manos una Biblia. Y era el más preciado tesoro en la vida material que ella podía haber recibido. Ella es una madre espectacular, no es de este país, por supuesto, ama a sus hijos, ama a su esposo, ama a su patria, ama lo que Dios le ha dado, pero el don más preciado, dice, que ella recibió es una Biblia, un libro, este libro en su idioma, en su dialecto, porque por fin puede escuchar toda la voz de Dios, decía ella. Y daba a Dios con lágrimas por haber recibido una Biblia después de 28 años. Nosotros no tenemos la Biblia para que los niños jueguen con ella, para que la rayen, para que le saquen hojas. Está la Biblia en los rincones de los hogares cristianos, olvidada ahí, llena de polvo, nunca nadie la abre, nadie la invoca, nadie la ve, y por eso tenemos tanto fracaso espiritual. ¿Ya? Entonces vamos a leer Juan, versículo 28. ¿Sabe qué? En este momento el Señor no se me insta a leer 6:25 hasta el 30, hasta el 29, perdón. ¿Sí? Así ocurre. Juan 6:25 al 29, ¿ya? Para no cortar el mensaje. Resulta que el Señor Jesucristo hizo un gran milagro, ¿ya? Alimentó a 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, ¿ya? Entonces mira a sus discípulos y le dicen ellos: Señor, ¿de dónde sacaremos pan para esta gente? Y el Señor sabía lo que había que hacer. Él siempre sabe lo que hay que hacer, ¿ya? Cuando usted esté en un aprieto grande, sepa que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Él tiene las cosas muy claras, las tuvo desde los albores de la creación. Sabía qué tipo de planeta, sabía qué tipo de ecología, de naturaleza iba a ser, todo eso, y Él sabe lo más recóndito de la vida del ser humano, porque escudriña la mente y el corazón, no solo de sus hijos, sino también los pensamientos profundos del hombre. La Biblia dice que Él escudriña los pensamientos profundos también de los impíos, ¿ya? Así que eso nos debe instar a tener mucha confianza. Entonces Él alimentó, multiplicó, un gran milagro, como Él lo hace, multiplicó los panes y los peces, ¿ya? Y le dio de comer a más de 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobró mucho alimento. Entonces ya pasó el milagro, ¿ya? Y luego Él pasa de forma milagrosa. Los discípulos se fueron a donde el Señor le dijo que cruzaran el mar de Galilea al otro lado, y después Jesús en la noche pasó caminando sobre las aguas, ¿ya? Entonces vemos en el 25, dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús no siempre respondía a las preguntas directamente. Él respondía según la necesidad del hombre. No responde según los caprichos. Tenemos el caso en otras partes de la Biblia
No siempre Jesús respondía a lo que la gente quería escuchar, porque Él es la vida eterna. ¿Ya? Entonces nos pasa a nosotros, que a veces nosotros queremos saber cosas de Dios, queremos que Dios nos responda algo y Dios nos responde algo totalmente distinto. ¿Sabe por qué? Porque Dios suple necesidades. Y Jesús lo hizo cuando estaba en la tierra, como hombre común, como hombre mortal. Él daba, da y seguirá dando a los seres humanos lo que necesitan, especialmente a sus hijos, a ti y a mí. ¿Ya? Entonces le hacen una pregunta y él responde otra. Le respondió lo que sí necesitaban. ¿Ya? Mire, dice en el 25 que le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y él no le dijo: mira, llegué de esta manera, llegué a tal hora. No, no responde eso. Respondió y le dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Porque Jesús fue, es y será práctico. Dios es práctico. Dios todo lo ha hecho según la necesidad del hombre. Porque Dios, ¿qué puede necesitar? Sabe que si Dios destruyese el universo, destruyese nuestro planeta, con todos nosotros en él, y se olvidara de nosotros para siempre y no existiera la vida, ni vegetal, ni animal, ni humana, Dios seguiría siendo Dios. Porque Él se basta a sí mismo, porque Él es grandioso, Él es maravilloso. ¿Quién como Él? Nadie como Él. Dios es único. ¿Ya? Entonces va y le dice: ustedes me siguen por las señales que vieron, y porque comieron pan y se saciaron, quedaron bien, quitaron el hambre. Y les dice en el 27, les da una orden: trabajad, o una sugerencia por decir, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque él no veían en Jesús, porque Jesús cumplió la ley y la cumplía, pero no la cumplía a la forma de los fariseos, que habían distorsionado la ley y habían matado la ley, por decirle el sentido de la ley, y la habían convertido en un nuevo Dios paralelo al Dios del cielo, al Señor que había dado la ley. Entonces la pregunta era: bueno, Señor, si tú haces estas cosas que ningún fariseo ha hecho, ningún maestro de la ley, ni los escribas, ni ningún rabino, tú enséñanos qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No les dijo: guarden la ley. Guarden la ley, tampoco les dijo que no la guardasen, ¿eh? Porque una sociedad, porque la ley del Señor se supone que era la Carta Magna o la Constitución de Israel, la teocracia divina, que aunque Israel fue dirigido por reyes, pero los buenos reyes se pegaban a la teocracia, a la Carta Magna que había sido dada por Dios, no por el pueblo, sino por Dios. ¿Ya? No según el parecer de los hombres, sino según el corazón y los deseos divinos. Entonces, ¿qué es poner en práctica las obras de Dios? Creer en Jesucristo. ¿Y qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es la palabra creer? Significa confiar. Mire, yo estoy sentado en una silla, obviamente. Mire qué gran revelación le estoy dando. Esta silla, ¿por qué? Porque esta silla es confiable, porque yo pongo toda mi humanidad, mi peso en ella. Si esta silla se descolase o se quebrase, y ustedes verían a través de sus dispositivos donde nos están viendo, verían que prácticamente pararía las patitas a lo mejor. Pero ¿sabe qué? Al sentarme yo en la silla, estoy confiando en esta silla. Eso es fe. Pero lo otro, perdonen tan burda comparación, pero la fe en Jesucristo es para vida eterna y es para mejorar nuestra calidad de vida acá. ¿Y qué es mejorar nuestra calidad de vida acá? ¿Tener buenos muebles? ¿Andar vestido a la moda con la última tecnología? No, aunque
¿Quién puede andar con última tecnología? Amén, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Yo me alegro cuando alguien va obteniendo cosas materiales y va cubriendo necesidades y un poquito más. Pero no es eso. No es eso. Voy a la vida espiritual. Voy a la vida espiritual. ¿Sabe lo que es estar lleno de todo? Cuando nos despertamos en la noche, en la mañana, y tenemos la paz del Señor. Cuando alguien ha pecado y no le pide perdón al Señor de todo corazón y no restituye el pecado cometido, no tiene paz. No tiene paz. Es decir, la paz como que entra en un estado de hibernación momentánea hasta que la persona se arrepiente y vuelve la paz del Señor a inundarnos. ¿Qué es lo que ha inundado a los hombres, a las mujeres que han pecado a través de los siglos y han corrido a los pies del Señor a pedirle perdón por haber pecado? Les inunda la paz. Por eso que la fe funciona, por eso que la iglesia funciona, porque es el Espíritu Santo el que la dirige. Y la dirige a través de ti, a través de mí y directamente a través del Dios del cielo, nuestro Dios y Creador y Padre. ¿Ya? Entonces, la obra de Dios es creer en Jesucristo. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la verdad de Dios no es condenar al hombre, aunque el hombre está condenado sin Dios, sino que la verdad de Dios es salvar. Y la ley vino a mostrar que el hombre era pecador y que estaba condenado, y que Dios es santo, santo, santo. Pero la gracia de Dios vino a mostrar la misericordia de Dios. Como alguien dijo en algún lugar, los que se van al infierno merecen estar ahí. Los que nos vamos a la vida eterna con Dios no merecemos estar con Dios. ¿Pero qué funciona ahí? La misericordia. ¿Cuándo? Cuando creímos, según el versículo 29 del capítulo 6 de Juan. Entonces, como decíamos la última vez que ministramos la palabra de Dios, decíamos, ¿por qué hay gente que vive una vida tan vacía si tiene tanta fe? Siempre confiesan la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Porque la verdadera fe nos mueve, Dios nos mueve. Porque dice la palabra de Dios que debemos andar en las obras que Dios preparó de antemano, antes de la creación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Y todo lo que hacemos en fe funciona. Y lo que no hacemos en fe es pecado. Les doy un ejemplo. Hay cristianos, yo estoy tomándome una taza de té frente a sus ojos. Yo agradezco a Dios por este té. ¿Ya? Hay gente que ya no da gracias por los alimentos porque lo considera muy religioso. Lo considera muy religioso. Y hay que poner cuidado porque cuando tenemos hijos pequeños o hijos adolescentes y ven que en su casa hay carencia de acción de gracias a Dios, porque se ve muy religioso. Y no es así. Hay algunos que por no querer ser religioso, yo tampoco quiero serlo. Yo quiero ser un hijo de Dios. Se alejaron tanto de los ritos que se pasaron de largo y se fueron al otro extremo, al extremo de la apatía, al extremo de la indiferencia. Les sirven un plato de comida y no agradecen a Dios. ¿Por qué? Porque es muy religioso dar gracias. Y el apóstol Pablo escribe en una de las cartas de los Corintios, dice que debemos dar gracias y en voz alta para que el que esté con nosotros pueda decir amén, porque el amén es muy importante. El amén es importante, pero el amén y la acción de gracias siempre serán válidos cuando tenemos una vida consecuente con la fe. ¿Y qué es tener una vida consecuente con la fe? Creer en Jesucristo, confiar en Él. Y confiar en Jesucristo significa confiar en sus palabras. Escuche esto lo que le voy a decir. La Torá venía, Dios la puso en la tierra y llegaba de los lados, externa, todo externo. El Evangelio viene del cielo y es interior. Ninguno de los hombres de la antigüedad, excepto raras excepciones, Dios les llenaba de su espíritu y luego se iba de ellos. A nosotros vino a morar para siempre. Dios nunca le dijo a los hombres en la Torá que ellos serían templos del Dios viviente. Fueron las promesas a futuro, pero no para ellos.
Y cuando yo conocí al Señor, inmediatamente supe que yo había sido uno de los elegidos, uno de los miles de cientos de millones de hijos de Dios comunes y corrientes, que su cuerpo era convertido en templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo. Entonces los que quieren vivir según la Torá solamente están haciendo cosas externas. El Evangelio actúa desde dentro del hombre porque Dios habita en nosotros. Y lo que hacemos es Dios actuando en nosotros. Cuando tú predicas, es Dios predicando a través de ti. Cuando tú impones manos a alguien con fe, es el mismo Jesús imponiendo las manos a través de ti. Por eso es importante creerle a Jesús, porque si no empezamos a vivir un evangelio aguado, sin gracia, sin vida. Yo creo que vamos, por ejemplo, al libro de Deuteronomio, por favor, Deuteronomio, en el capítulo 8, ¿ya? En el capítulo 8. Vamos a ir leyendo algunos versículos así saltaditos, ¿ya? Deuteronomio significa repetición de la Torá o repetición de la ley, ¿ya? Eso significa Deuteronomio, repetición de la ley. Es cuando Dios le da por última vez antes de entrar a la tierra prometida a Josué, porque Josué iba a entrar. Deuteronomio lo escribió Moisés, pero hay unas partes que no las escribió Moisés. Pero ya les daba la ley. Y la ley ya se había convertido en, o sea, el Deuteronomio ya tocaba, era un libro, digamos, histórico ya. Escuchen. 8.1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seréis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Literalmente. ¿Ya? O sea, tú vas a entrar, vas a cumplir los mandamientos para que vivas. Esa es la ley. En el Evangelio es Dios te da vida para que vivas. Dios te da la vida eterna para que tú puedas cumplir sus mandamientos. En la ley tenías que hacer las cosas de la ley para vivir. Hoy tienes que abrazar a Jesucristo y oír su palabra y ponerla por obra. ¿Ya? 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios hizo caminar a Israel durante 40 años. Una generación completa murió en el desierto por incrédula. Los que tenían fe vivieron. Hubieron 2 hombres que se destacaron, que no murieron con su generación, que fue Caleb y Josué. ¿Ya? 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Jesús citó esta escritura. Gloria a Dios por eso. Jesús repitió las palabras de la ley de Deuteronomio. Jesús la habló desde el cielo en esa ocasión. Ahora las habló de la tierra después, hace 2000 años. ¿Y a quién se la dijo? Al enemigo, a Satanás. Cuando Satanás le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravilloso, maravilloso. Y mire, 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En otra parte dice que nunca el calzado que Israel usó se le destruyó. Nunca. ¿Sabe lo que tuvieron los israelitas? Vieron cumplidas todas sus necesidades, no sus caprichos. ¿Sabes qué más tenían según la palabra de Dios?
Ellos cruzaron el desierto. Yo conozco el desierto, es un lugar tórrido, donde el sol pega de una manera distinta a como pega en las ciudades. El sol no calienta mucho en el desierto, pero la radiación que emiten los desiertos es terrible. Tú caminas mejor bajo 30, 33 grados en las ciudades, bajo el sol, que bajo 25 grados en el desierto. Se produce lo que en Chile se llama la puna. Se produce una especie de afiebramiento extraño. Produce una insolación distinta, más severa, más grave que en la ciudad, aunque el calor sea menos. El desierto es sinónimo de o símbolo de soledad. Y Dios dejó caminando en la soledad a su pueblo, pero nunca lo abandonó, porque en la noche venía el frío que cala los huesos. Yo lo he sentido en el desierto de Tarapacá, en las alturas, cerca de las cordilleras, de los límites con los países vecinos del norte. Y es terrible. Pero ellos no tuvieron eso, porque cuando cruzaron el desierto de Sinaí, Dios les puso una nube y les puso aire acondicionado, hermanos. Tuvieron una gran salud. Nunca el sol los fatigó, nunca, porque siempre estuvo la nube, y la nube, dice, era el Mesías que estaba anunciándose. Y en la noche la nube se convertía en fuego que les iluminaba y les daba el calor necesario. Los tuvo con aire acondicionado, los tuvo comiendo maná, ¿ya? Les suplió todas las necesidades que tenían. Dice también en el versículo 7, porque el Señor tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada. Usted averigua la diferencia entre el trigo y la cebada. Es maravillosa, es tenue, pero es muy importante. ¿Ya? Tierra en la cual, el 8, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Los metió en una tierra con todas las frutas necesarias. Las granadas tienen beneficios que no tienen las otras, los higos también, ¿ya? Tierra de olivos, de aceite y de miel. Es decir, Dios les dio no solo en el desierto, cuando les dio el maná, el alimento más completo que ha existido en el planeta. Ninguno se enfermaba. Tenían suplidas todas sus carencias de energía, de minerales, de vitaminas. Maravilloso el maná. El maná representa a Jesucristo. Por eso dice, el maná era el pan que cayó del cielo. Y Jesús es nuestro pan de vida. Un símbolo del pan, del alimento completo que el ser humano tiene. Fuera de Jesucristo no encontramos nada. En Jesucristo encontramos todo, para lo interior. ¿Ya? 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, nada. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Y qué pasó con Israel? Israel se perdió. Porque a veces nosotros tenemos relativas carencias, o aparentemente tenemos carencias, no las tenemos. Tenemos todo lo que necesitamos. Pero todo esto está sujeto a una condición. La obra de Dios es creer en Jesucristo. Quiero que vamos al libro de Mateo, por favor. Mateo. Bien. Mateo, tenemos nosotros el capítulo 6 de Mateo. Cuando Jesús se da a conocer como el Mesías, empieza hablando de la oración, luego habla de que nosotros tenemos tesoro en el cielo, que es la salvación. Luego habla de que no podemos servir a las riquezas y a Dios a la vez. Y esto es el fracaso de muchos hijos de Dios. Viven pensando en lo material.
Dice Pablo, cuyo Dios es su vientre. Cuidémonos de no andar corriendo detrás de las añadiduras, sino andar detrás del Señor. Del Señor. Incluso el Dios se llega a comparar a la gallina que cuida sus pollitos. Imagínate, no en el sentido, porque para nosotros en Occidente ser gallina es ser cobarde, pero la gallina en sí es un animalito que prefiere morir quemada. Si hay un incendio y tiene sus huevitos o tiene sus crías, no se arranca, se queda ahí, protegiendo sus huevos, prefiere morir quemada. Entonces cuando dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina cuida sus polluelos y no quisiste? Jesús se lamenta, porque así es Él. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos acá en Occidente, en Sudamérica, gallina es ser malo, bueno, hay una frase de cuidado. La gallina es feroz para cuidar sus polluelos, es muy feroz. Yo cuando niño vi una gallina que perseguía a un ratón que le quería quitar sus polluelos. Se acercó el ratón rápidamente y la gallina dio un salto rápido y empezó a picotearlo, pero de una manera terrible. Y el ratón le tiraba mordiscos, pero no podía, la gallina lo picoteaba tan fuerte que tuvo que escapar el ratón, porque así cuidan a sus polluelos. ¿Ya? Entonces Jesús nos dice que Él es lo mejor. Él mismo se atrevió a decir que Él era lo que necesitábamos para salvación, para compañía y para vida eterna. ¿Ya? Entonces dice en el versículo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No se puede. ¿Qué significa esto? ¿Sabe que hay cristianos que han llegado a ser millonarios trabajando? ¿Qué han hecho para que Dios los bendiga? Compartir. Siempre compartir, no diciendo, no, es que esto me va a faltar, no, es que no tengo por qué dar aquí ni dar allá. Y terminan empobreciéndose y siempre en gran necesidad material. Porque Dios les ama, no les permite enriquecerse. Porque si en el proceso de enriquecimiento, de poner todo el corazón para tener mejor entrada económica, se pueden olvidar de Dios. Porque Israel se olvidó de Dios. Cuando Israel introdujo a la tierra a Israel, le dio grandes promesas y le dio también grandes advertencias. Entonces Dios nos pone advertencia a nosotros. ¿Ya? 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cuando alguien está en peligro, ¿acaso piensa en sus trajes, en sus ropas excelentes para librarse? Hay gente que ha salido con una toalla, con una mano atrás y adelante. No se detiene a buscar su ropa. Hay gente que ha salido desnuda, escapando de los incendios. Desnudo. ¿Por qué? Porque la vida es más que el vestido. La vida es más que el vestido. Debemos aprender a vivir modestamente. ¿Qué es modesto? ¿Atorrante? No, modestamente es vivir según las entradas que tenemos. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Sabe que Dios nunca nos va a dejar padecer hambre. Hay excepciones, sí, cuando los cristianos han sido perseguidos, han estado algunos su par de días sin comer, pero Dios siempre les envía el socorro, siempre. Se lo envió a Israel, se lo envió al profeta Elías, cuando Elías salió huyendo porque la malvada, la bruja Jezabel, lo quería matar, porque había matado a todos los profetas del Señor, y Elías se escondió en un monte. Y ahí los cuervos le traían pan y carne. Y tomaba agüita del arroyo. La mejor agua la tomaba, agua de vertiente de Dios. Dios puso una vertiente a disposición de Abraham, como se la puso a los israelitas en el desierto. Y le ponía pan y carne. O sea, energéticos y proteínas.
Siempre Dios a los suyos los va protegiendo en todo lugar y distancia. ¿Ya? Luego damos un salto al 28 y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Salomón llegó a ser el hombre más rico del planeta, de todos los tiempos. Todos estos que hay hoy día, estos malvados que gobiernan la élite, que se han adueñado de nosotros porque los mandos medios y los gobiernos le permiten adueñarse de ti y de mí, y nuestro dueño es Dios. Por eso esté tranquilo, porque Dios va a cuidar lo suyo. Dios no es un ser complaciente que cuando le tocan a uno de sus hijos permanece impávido. No. Dios siempre dice, no os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es terrible cuando le tocan a uno de los suyos. Aparentemente no. Aparentemente no. Yo conozco el caso de un amigo que está muy mal. No sé de él hace mucho tiempo. La última vez que lo vi estaba muy mal, ya anciano, ciego, ya no se podía mover. Y una vez ellos estaban predicando y estaba un pastor que partió muchos años a la presencia de Dios, el pastor Osvaldo Bucarey, y viene un hombre, sale enfurecido porque estaban predicando afuera en la calle, ni siquiera dándole la espalda a su casa, y salió con grosería diciéndole que se fueran. Ellos le dijeron que estaban ahí por mandato de Dios. Claro, Jesús nos mandó a predicar de todas las formas posibles. Y es que Dios no nos mandó a pararnos en la calle. Bueno, y si alguien quiere pararse en la calle a predicar a buen cuello, ¿qué tiene? Está obedeciendo al mandato. Y ellos le dijeron que no podían parar porque Dios, que ya iban a predicar y se iban a ir. Y él preguntó quién era el pastor y ataca al pastor y le pega unos coscachos al pastor. ¿Sabe qué? Ese hombre pasaron 2 días y se ahorcó. Golpeó a un hijo de Dios. No porque fuera pastor, porque así es Dios. Entonces cuando uno relata esto, pero hay cosas que me pasan y Dios no hace nada. No, Dios siempre hará lo necesario. Dios hace las cosas mucho mejor que nosotros. Mucho mejor. ¿Ya? Entonces, va y le dice en el 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen. No se afanen. Los antiguos tenían para cubrirse una túnica. Hoy día, ha visto usted a la mayoría de las damas, ¿cierto? Tienen un closet lleno de no tengo que ponerme. Miran los zapatos abajo y dicen, no sé qué zapatos, no sé qué ponerme. Así es hoy día. Y no alaban a Dios por ello, sino se olvidan de Dios. ¿Ya? Entonces, dice en el 32, pero los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe por qué falta a la iglesia? ¿Por qué sufre carencia? Porque no ha creído a Jesús. Porque no le obedece. Porque no se trata de hacer cosas por hacer. Dice la palabra de Dios, y lo vimos el otro día nomás, ¿se acuerda? Que el Espíritu de Dios pone en nosotros cosas, virtudes, y debemos ir añadiéndolas. Y si tenemos esas cosas, no nos dejará estar ociosos y sin fruto en lo espiritual. Cuando tú no tienes tiempo para nada. Mira, hay gente que está en las reuniones de su iglesia cuando se están haciendo reuniones físicas. Nosotros cuando hacemos reuniones por este medio, por YouTube, vemos que van llegando atrasados. ¿Dónde está el hambre de escuchar? ¿Dónde está el hambre de sentarse y decir, yo leí la Biblia todo el día, pero ahora me están dando una palabra que están escuchando mis hermanos? Estamos comiendo el mismo alimento, estamos sentados ahora, no individualmente a la mesa, sino en un grupo. Esa es la gracia que tiene cumplir los horarios de la congregación, aunque sea por internet. ¿Ya? Dios mediante, tal vez de este domingo al otro, el domingo 21, estaríamos conectados a través de Zoom. El miércoles les vamos a decir, a confirmar, para estar en directo. ¿Ya? Pero el miércoles les vamos a dar la noticia.
Entonces, hermano, en Jesús lo tenemos todo. Si Israel, que servía la ley externamente en obras, por eso que en la antigüedad decía, haz estas cosas y vivirás. Y hoy vive para que hagas las cosas. Porque cuando yo conocí al Señor, yo no sabía de Torá, no sabía de ley divina, yo sabía nomás los mandamientos capitales, no matarás, no mentirás, y mentíamos igual. Igual odiábamos, igual levantábamos falsos testimonios, igual hacíamos cosas horrendas. Éramos codiciosos. ¿Qué es lo que es codiciar? Codiciar es cuando tú tienes las manos llenas y tienes suficiente, no lo quieres hasta los codos, eso es codiciar. Siempre tener de más, para mostrar poder, para mostrar independencia, no sé. Pero tú tienes que aprender a descansar en el Señor y hacer la obra de Dios. Alguien me dijo un día, hermano, yo no tengo tiempo, pero sabe que oro constantemente por todo. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que tú puedes hacer ahora. Hay gente que puede orar trabajando. ¿Sabe qué? Si hay gente que puede escuchar música manejando, puede escuchar música trabajando, mucho mejor funciona si hacemos las cosas orando. Orando y clamando por todo. Y orando por todos aquellos que nos acordamos. Hay muchos que se acuerdan de personas que pasaron por su vida. Gente del mundo, gente cristiana que algún día les hizo daño, y cuando se acuerdan les viene una furia, les viene un odio. No. Dios te pone las las personas en tu mente para que ores por ellas. Porque eso produce paz. Desearle lo mejor al otro. Yo me alegro cuando sé que a las personas que yo conocí les está yendo bien, aunque no sepa de ella y no las veo. Sabe que me encontré con tal persona y está en el Señor y le ha ido muy bien también en todo lo demás. Uno, la parte interna se alegra, porque dice, gozaos con los que se gozan y llora con los que lloran. Todos los que permanecen en Jesucristo son hermanos, somos hermanos, hijos de Dios. Y mientras más pasan los años debemos entrar en madurez, porque vamos de la mano del Señor. Dios suplirá toda necesidad. Dios suplirá toda necesidad. No caprichos, no caprichos. Si yo quisiera decirle, Señor, por favor, yo quiero tener una piscina con agua temperada para mi perrito, el Señor me diría, bueno, aléjate de mí, no pienses en mí y hazle una piscina a tu perrito, porque tratar bien a un animal no significa tratarlos como humanos. No significa atacar a los animales haciendo que vivan como nosotros. Eso es antinatural. El perro debe vivir como perro, el gato debe vivir como gato, la gallina debe vivir como gallina, y todos sabemos cómo viven ellos. No les pongamos, no lo humanicemos. No lo humanicemos. Hemos llegado a decir que el perro, el gato es muy inteligente, y hay personas que ya no ponen versículos bíblicos, le ponen fotos de sus mascotas. En sí no está mal, pero se van olvidando de Dios, van compartiendo mitad mascota y mitad palabra de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, ¿ya? Los perritos, los gatitos debemos hacerles cariño, son para nosotros. Lo que la gente necesita es un versículo bíblico, una palabra de aliento, tal vez hasta chistosa, pero necesitan palabra de Dios. Jesús es todo lo que tenemos. La paz de Jesucristo more y reina en sus corazones. Recuerde, Dios suplirá toda necesidad. Solamente busca el reino de Dios y su justicia. Empieza orando por mí, que lo necesito mucho, constantemente. Empieza orando por tus hermanos, por tu familia, los inconversos que se conviertan al Señor. Clámale, dile, Señor, sálvalos, porque lo que viene a la tierra es terrible, y de esas cosas Dios nos librará. Dios nos librará de cualquier hecatombe. Dios mantendrá nuestros corazones en paz. Así que, iglesia, hoy día veo yo y escucho en todas partes, iglesia, prepárate. Una iglesia normalmente no debe estar preparada, debe estar viviendo el Evangelio. ¿Por qué empezar a ponerse cristiano ahora? Alejarse del pecado sí es urgente. Siempre Dios nos pone ahí las cosas de Él, y el tentador pone las cosas de Él. Debemos elegir las cosas de nuestro Dios,
porque a veces elegimos lo que a Dios no le agrada y luego debemos arrepentirnos. Y es bueno arrepentirse, es bueno pedir perdón y saber de la misericordia de Dios, pero es mucho mejor avanzar haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad y la obra de Dios es que creamos en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La paz del Rey sea con ustedes. Amado Dios, gracias por tu palabra, por tu presencia, por la vida, por la salud, por tu inmenso amor, por tu gracia, por tu perdón maravilloso, porque has sido tan grande y maravilloso y bueno. Señor, bendice nuestro país, Padre. Señor, llena de tu paz a tus hijos y que no hayan carencias, Señor, y toca nuestras vidas y corazones para buscar lo que es tuyo, Señor. Y perdona, Señor, perdona nuestros pecados, perdona lo malo que podamos haber hecho, Señor, en el día de ayer o en esta mañana. Te damos honra y gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos estamos encontrando, Dios mediante, si Jesús no ha venido por nosotros, el próximo miércoles a las 20 horas. La paz del Señor. Chao. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad.